Hola, muy buenas y bienvenidos. Primera noticia de hoy. Bolivia. Diputada introduce proyecto de ley para levantar prohibición a las criptomonedas. El artículo sigue. La medida busca acercar a Bolivia a una era tecnológica y digital más inclusiva, permitiendo la circulación de estos activos y facultando al gobierno para elaborar las normativas que apliquen para regular a las criptomonedas. Vale. Dice, diputada Mariela Valdivieso presentó proyecto legislativo para levantar prohibición a las criptomonedas en Bolivia. La medida busca acercar al país a una era tecnológica y digital más inclusiva. La propuesta faculta al gobierno local para implementar las regulaciones respectivas. Se espera que miembros del ecosistema cripto y otros sectores participen en el gran trabajo sobre este tema. Participen en el grupo de trabajo sobre este tema, perdón, que me he liado. Vale, bien, yo la verdad es que no recordaba ni que Bolivia tuviera prohibido todo el tema de las criptomonedas, pero bueno, me alegra ver que quieren levantar esa prohibición, o por lo menos una diputada quiere salir adelante con esta, bueno, pues con esta legislación, ¿no? En cualquier caso, está muy bien que cada vez veamos más países sumándose a, bueno, pues a esta iniciativa, ¿no? La verdad es que son pocos los países que están en contra, pero bueno, todavía tenemos algunos, entre los cuales el más importante, desde luego, es China, sin ninguna duda, ya que, bueno, pues por su tamaño cuenta con muchísimos inversores y con muchísimo capital, y esa es la noticia que a mí me encantaría ver, la noticia de que China levanta la prohibición a las criptomonedas, que pienso que antes o después llegará esta noticia. Pero bueno, de momento la noticia va sobre Bolivia. Lo dicho, yo no recordaba, seguro que lo he leído en algún momento, pero ni recordaba que Bolivia tenía prohibido todo el tema cripto. Pero bueno, es una buena noticia, así que os la traigo para sumar a todas esas buenas noticias que tenemos en los últimos meses. Así que tenemos un país más que, bueno, de momento siguen teniendo prohibido todo el tema cripto, pero tienen una diputada que está intentando que esto salga adelante para levantar la prohibición. Y por lo visto tiene el apoyo de varios grupos, así que bien. Bueno, pues esperemos que esto salga adelante y que sea un país más que se suma, bueno, pues a aceptar el futuro tecnológico, ¿no? Porque al final oponerse a algo que es el futuro es, bueno, pues no me parece lo más inteligente del mundo, pero bueno. Bien por ellos, esperemos que salga adelante esta medida. Y bueno, de momento vamos con la siguiente noticia, que dice: políticos y empresarios coinciden en que Bitcoin es único y valioso, dice Michael Saylor. En los últimos meses, diversas personalidades se han expresado positivamente con relación a Bitcoin. Bitcoin emerge como el activo institucional de refugio seguro, según el empresario. Cree que la aprobación de un ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos será una gran noticia. Pues sin duda alguna, esto ya llevo haciendo hincapié en esto bastante tiempo, ya sabéis que he cubierto muchas noticias o todas las noticias relevantes sobre el tema del posible lanzamiento o de la posible aprobación de un ETF de Bitcoin al contado, o spot, como lo queráis llamar, y yo pienso que esto va a marcar sin duda alguna un antes y un después. Ya os traje incluso en algún vídeo, sé que muchos no veis los vídeos, lo escucháis a lo mejor en formato podcast, o ponéis el vídeo y lo escucháis mientras que estáis haciendo otras cosas, lo entiendo porque son vídeos largos. Pero os traje en algún vídeo un gráfico que, bueno, si no lo habéis visto, os invito a que vayáis a verlo. Sinceramente no recuerdo en qué vídeo era porque son muchos los que subo. Pero os trajo un gráfico del oro, del comportamiento del oro en las últimas, creo que eran las últimas 2 décadas o 3. Y se veía claramente en la gráfica un punto de inflexión donde el precio se disparó por completo y fue a raíz de la aprobación de un ETF sobre oro. O sea que cuando se aprobó el ETF, el precio del oro se disparó y aunque es cierto que ha tenido sus subidas y sus bajadas, jamás ha vuelto ni a acercarse siquiera a esos precios que tenía antes del ETF. Entonces, ¿con esto qué intento deciros? Pues que pienso que con Bitcoin va a ocurrir un poco más de lo mismo, ¿no? Al final es pura lógica, esto ya lo hemos comentado muchas veces, es algo que llevo repitiendo en el canal bastante tiempo ya. De momento tenemos unas barreras de entrada un poco fuertes, ¿vale? Es cierto que muchos de los que estamos aquí ya estamos acostumbrados a este ecosistema y bueno, para nosotros no supone nada entrar en una plataforma como puede ser un exchange, una plataforma de compraventa de criptomonedas y hacer nuestras inversiones. Pero esto somos nosotros, pero para la mayoría de la gente, recordemos que muchísima gente no está ni informada sobre este sector, para la mayoría de la gente esto es una gran barrera de entrada porque si ya de por sí no entienden el activo, si no entienden lo que es una billetera, si no entienden lo que es una dirección de la billetera, en fin, hay muchos conceptos que ya de por sí son confusos, ¿no?, para el usuario medio. Entonces hay mucha gente que, o bien por este desconocimiento, o bien, como ya hemos comentado muchas veces, porque son gente o entidades con grandísimos capitales
que no pueden simplemente depositar cientos de millones de dólares en un exchange de criptomonedas así, sin más ni menos, porque tienen que cumplir con ciertos requisitos de sus departamentos de gestión de riesgo, etc. Pues por un motivo o por otro, al final tenemos una gran barrera de entrada que impide que muchísimo capital llegue a entrar al mercado, ¿vale? A día de hoy. Entonces, sí, es un mercado que tiene mucho capital dentro, pero dentro de lo que son todos los mercados financieros, el mercado cripto es realmente minúsculo. O sea, es una gota en el océano prácticamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que tenemos un potencial de crecimiento por delante impresionante, porque, como digo, el mercado cripto es minúsculo. Está en torno al $1 trillón, que aunque pueda sonar a mucho, pero no es nada prácticamente. El oro creo que eran 8, 9 o 3 trillones de dólares y la bolsa, bueno, es una cifra ya brutal. Entonces, bueno, todo esto para deciros que en el momento que se apruebe un ETF de Bitcoin, os estaba comentando lo de las barreras de entrada, porque en el momento que se apruebe un ETF de Bitcoin, básicamente lo que va a ser eso es, si ahora tenemos una puerta estrecha al mercado, cuando se apruebe el ETF básicamente vamos a tener una compuerta que se va a abrir y va a permitir que pase un mayor flujo de inversores hacia adentro, ¿vale? Lo dicho, ya he dado este ejemplo muchas veces, pero creo que es importante. Imaginaros el típico inversor de toda la vida, alguien que lleva operando en bolsa 30, 40 años, un Warren Buffett, por ejemplo, ¿vale? No él específicamente, porque ya sabemos que él tiene una postura en contra de este mercado, o por lo menos de momento, o por lo menos a nivel mediático, porque quién sabe qué hace luego, porque sí que es verdad que Warren Buffett, me estoy yendo por las ramas como siempre, pero tiene inversiones, por ejemplo, en Nubank, que es un banco que tiene exposición a cripto, o sea que igual nos dice una cosa, pero luego hace otra. Pero bueno, en cualquier caso, imaginemos a ese inversor de toda la vida, ¿no? El que lleva en bolsa, pues eso, 20, 30, 40 años, y que está acostumbrado simplemente a entrar en su plataforma de inversión en bolsa, a su broker, y pues desde ahí tener exposición a diferentes empresas, ETFs, etc. Y igual a este inversor le puede incluso llamar la atención el sector cripto, pero por esta gran barrera de entrada que son los exchanges y toda esta inseguridad, sobre todo después de casos tan llamativos como el de FTX, de colapsos de plataformas, etc., de estafas y de todo lo que se escucha, hay muchos inversores de este calibre, de gran calibre, y de este perfil, que no están todavía metidos en este ecosistema, pero que tienen interés, los cuales están fuera del mercado. Sin embargo, en el momento que se apruebe un ETF de Bitcoin, estos inversores podrán simplemente abrir su aplicación su broker de bolsa, ya sea por la página web, por su aplicación, lo que sea, y mediante un clic podrán exponerse fácilmente a este activo, lo cual es súper interesante porque muchísimos de estos inversores les gustaría tener cierta diversificación y Bitcoin desde luego es un excelente activo para estar diversificado. O sea que incluso los que creen poco en el activo, seguro que quieren tener iba a decir alocación, pero eso no existe en español. Estaba pensando en inglés, de allocation. Quieren tener una pequeña parte de su portafolio en este activo, sencillamente por el simple hecho de tener una diversificación de su portafolio. Quizás sea un 5, quizás sea un 10%, pero claro, cuando hablamos de individuos con grandes capitales, con cientos de millones de dólares, esto realmente llega a ser dinero. Así que bueno, me estoy enrollando un poco, pero todo esto para deciros que sí, que estoy de acuerdo con Michael Saylor y que la aprobación de un ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos, que es una de las economías más fuertes del mundo, por lo menos a día de hoy, va a suponer un antes y un después. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y eso, sumado a todas las buenas noticias que estamos teniendo y que estamos a camino del halving, lo cual creará mayor escasez de este activo, pues bueno, para mí lo deja bastante claro que estamos ante una situación obvia de un potencial de crecimiento impresionante. Y bueno, una parte interesante del artículo dice: los días en que Bitcoin era un instrumento financiero asociado principalmente al crimen, a los mercados negros, al narcotráfico y al lavado de dinero parecen estar quedando atrás. Cada vez hay más personalidades influyentes que elogian a la moneda digital creada por Satoshi Nakamoto. Efectivamente, esto ya también lo he comentado en otros vídeos, cómo Bitcoin viene de que por desgracia a día de hoy todavía arrastra un poco este punto de vista, este estigma, ¿vale? Por desgracia hay mucha gente todavía que no entiende mucho de esto y que la única visión que tienen de Bitcoin es esta asociación con todo este tema ilegal. Pero por desgracia sí, Bitcoin viene de esa era donde existía, por ejemplo, Silk Road, que era esta página de compraventa de drogas, y bueno, pues la gente en vez de pagar por transferencia bancaria, que no tenía mucho sentido, pues pagaban en Bitcoin, que les otorgaba un poco más de anonimato, ¿no?
Entonces, bueno, pues Bitcoin, la reputación de Bitcoin se vio muy manchada por este hecho. Pero es verdad que es algo que está quedando atrás, como bien dice Michael Saylor, y hoy en día Bitcoin empieza a verse ya con buenos ojos por muchísima gente de alto calibre. Os recuerdo que grandes nombres de la industria incluyen, por ejemplo, bueno, pues entre ellos a Michael Saylor, Elon Musk, los Winklevoss Brothers, que son esos dos hermanos que fueron parte del nacimiento de Facebook. En fin, tenemos gente súper influyente en el mundo que están metidos en este mercado y que son grandes proponentes de Bitcoin, o sea, que están a favor de esto. Tenemos también a Cathie Wood, de ARK Invest, etc. Un montón de gente, no me voy a poner a nombrarlos a todos, pero todo eso para deciros que hoy Bitcoin es algo que está, bueno, pues es un activo en el que creen muchísimos inversores y muchísima gente exitosa. Por algo será. Quien lo ha investigado y lo entiende bien, cree en su potencial. Y yo ya sabéis que pienso exactamente igual, creo que Bitcoin es el mejor activo que tenemos en nuestra generación. Sin duda alguna, a nivel de inversión, ha sido la mejor inversión de la última década, con diferencia, o sea, nada se le ha acercado, ninguna acción, ningún bono, nada. Y pienso que va a seguir desmarcando durante por lo menos la próxima década, sin duda. Como también he dicho en muchas ocasiones, antes o después este mercado crecerá tanto que, bueno, pues que sea mucho menos volátil, ¿no? Porque cuanto más grande es un mercado, menos volatilidad tiene. Esto es lógico, no es lo mismo que entren 100 millones de dólares a un mercado de $1 trillón a que entren 100 millones de dólares a un mercado de 10 trillones de dólares, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Obviamente, a mayor capital en general, pues menos se van a notar aportaciones y salidas de capital, con lo cual, cuanto más crezca este mercado, menos volatilidad vamos a tener. Con esto lo que intento deciros es que estamos ante una oportunidad única. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia y dice: solicitudes para ETF de futuros de Ethereum surgen en medio de la carrera por los ETFs. Una ola de solicitudes de ETF de futuros de Ethereum llegaron a la mesa de los reguladores estadounidenses en los últimos días. ¿Qué se aprobará primero? ¿Un ETF Bitcoin al contado o uno de futuros de Ethereum? Bueno, ahora comentamos esto. Vamos con el resto de los puntos de la noticia y dice: al menos 6 solicitudes para ETF de futuros de Ethereum se presentaron en la última semana. La SEC estaría dispuesta a considerar un producto de este tipo. Sí, eso ya lo hemos visto. Ahora comentamos esto. Dice: los entusiastas aún esperan por la aprobación de un primer ETF Bitcoin en Estados Unidos. ¿Qué llegará primero? ¿Un ETF de Bitcoin al contado o uno de futuros de Ethereum? Vale, varios puntos aquí. Aquí dice: la SEC estaría dispuesta a considerar un producto de este tipo. Pues sí, efectivamente, porque recordad que el artículo está nombrando un ETF de futuros de Ethereum, ¿vale? Que no sería un ETF al contado, como el que tenemos, por ejemplo, pendiente de aprobar en Bitcoin, ¿vale? Esto es muy importante diferenciarlo porque un ETF de futuros, aunque tiene exposición a los movimientos del activo, no posee el activo, ¿vale? Entonces, para el inversor, bueno, pues viene a dar un poco lo mismo, pero a nivel de mercado es mucho mejor, mucho más beneficioso para la industria un ETF que sea al contado o spot, ¿vale? Según como lo queráis llamar. Pero un ETF al contado o spot, lo que tiene que hacer a medida que los inversores compran el ETF es que tiene que dedicar ese dinero directamente, ese capital, a adquirir el activo subyacente, ¿vale? Mientras que con los futuros no, con lo cual un ETF de futuros no inyecta dinero al mercado, lo inyecta a activos especulativos, ¿vale? A instrumentos a instrumentos financieros especulativos, con lo cual ese capital no llega a entrar al mercado. Sin embargo, un ETF al contado, pues sí, eso realmente haría crecer el mercado, entonces sería muy positivo. Entonces, es verdad que estamos teniendo en los últimos meses muchísimas solicitudes de aprobación de ETF de Bitcoin al contado, mientras que los de futuros ya los teníamos hace tiempo, ¿vale? Esto para los que no lo sepan, ETFs de futuros sobre Bitcoin ya existen hace tiempo, pero al contado no. Y ahora parece ser que, bueno, pues que las empresas los fondos de inversión, empresas, etcétera, se están empezando a acordar del gran olvidado que es Ethereum. Porque todo el mundo se está peleando por tener un ETF de Bitcoin, pero parece que nadie quiere tener un ETF de Ethereum. Bueno, pues de repente se han dado cuenta de esto y de repente hay 6 solicitudes para un ETF de Bitcoin, de Ethereum, pero en este caso de futuros, ¿vale? Entonces, bueno, dice que la SEC estaría dispuesta a considerar un producto de este tipo, pues claro que sí, porque ya han aprobado ETFs de Bitcoin de futuros sobre Bitcoin en el pasado, esos ya están aprobados. El problema que parece tener la SEC es con los ETFs al contado, lo cual no tiene ningún sentido, como ya he comentado muchas veces, porque es
es incluso un producto financiero mucho más seguro que el de futuros, ya que estos cuentan con apalancamiento y el ETF al contado no, es exposición directa, con lo cual es mucho más seguro. Pero bueno, la SEC con sus cosas, ellos sabrán lo que hacen, pero el caso es que la noticia es esa. ¿Qué más quería comentar aquí? ¿Qué se aprobará primero? ¿Un ETF Bitcoin al contado o uno de futuros de Ethereum? Pues sinceramente pienso que es más probable que se apruebe el de Ethereum. No es lo que yo querría, obviamente lo que queremos todos es la aprobación de un ETF de Bitcoin al contado, que es la gran noticia. Cuando ocurra esto va a ser el punto de inflexión, como acabo de decir. Pero bueno, pues viendo el historial de la SEC y lo que suelen aprobar y lo que suelen rechazar, pues pienso que esto entra dentro de las características de lo que ellos aprueban, pues prácticamente sin ningún problema, ¿no? Un ETF sobre Ethereum de futuros, pues parece ser que ellos no tendrían ningún problema en aprobarlo. Mientras que un ETF al contado, pues parece ser que les surge un gran problema con esto, no sé por qué, no hay quien lo entienda, pero bueno, no paran de ponerle pegas a este tipo de productos financieros. Así que bueno, personalmente yo pienso que el de Ethereum se aprobará primero, aunque a mí me gustaría ver el de Bitcoin al contado, pero bueno. Y también me parece curioso que hayan empezado lanzando o solicitando, o sea, que hayan empezado con las solicitudes de un ETF de Ethereum de futuros, y que nadie se haya acordado de hacer pues de intentar solicitar un ETF de spot o al contado sobre Ethereum, que me imagino que será el siguiente paso. O sea, al igual que en Bitcoin primero se aprobaron ETFs de futuros y luego se está intentando aprobar ETFs al contado, entiendo que en Ethereum están tomando un poco el mismo camino, ¿no? Están primero intentando que se les apruebe ETFs de futuros y luego más adelante intentarán que se les aprueben ETFs al contado o spot. Así que bueno, en cualquier caso me parece interesante y no sé por qué tenían esto tan olvidado. Yo pienso que antes o después tendremos una gran oferta de ETFs sobre todo el mercado cripto. Bueno, cuando digo todo el mercado no me refiero que haya ETFs de las 2.500 monedas que existen, ¿vale? Ya sabéis, como he comentado en muchas ocasiones, de las 2.500, bueno, de las más de 2.500 criptomonedas que existen, la mayoría no sirven para nada. Es pura especulación. El problema es que es muy fácil crear una criptomoneda y por ende hay mucha gente que se mete a este mercado simplemente a crear su propia criptomoneda para venderla y así pues ganar dinero. Es la triste realidad. Pero bueno, sí que es verdad que el sector en sí tiene muchísimo potencial y que hay proyectos muy buenos. Pero son la minoría, ¿vale? Por desgracia. Entonces, bueno, pienso que antes o después tendremos una gran oferta de ETFs y al igual que pasa en la bolsa, esto es algo que os quería comentar. Ya sabéis que yo vengo de la bolsa y una forma de inversión que me encanta en la bolsa son los ETFs. ¿Por qué? Pues porque tú puedes, por ejemplo, hacerte una cartera de inversión comprando 20, 30 o 40 acciones individuales de varias empresas que te gusten, o puedes simplemente comprar un ETF que reúne exposición a 100, 200, 300 empresas, con lo cual en una sola compra realmente es como si tú compraras una acción, pero esa acción, al ser un ETF, engloba, es como una cesta de activos, ¿vale? Y engloba pues exposición a todas estas acciones de diferentes compañías. Entonces yo pienso que en el sector cripto antes o después va a ocurrir un poco lo mismo y vamos a tener ETFs, ya no solo de un ETF de Bitcoin o un ETF de Ethereum, sino que tendremos un ETF, por ejemplo, al igual que hay un ETF del SP500, que el SP500, como sabéis, es el índice de las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Pues me imagino que tendremos antes o después un ETF pues, con exposición a las 10 criptomonedas más importantes, por ejemplo. Otro ETF con exposición a las 50 criptomonedas más importantes. Otro con las 100, por ejemplo. Otro ETF de criptomonedas relacionadas o proyectos relacionados con IA, con inteligencia artificial. Otro con exposición a criptomonedas relacionadas con el metaverso, etcétera. ¿Sabéis por dónde voy, no? Pues yo pienso que por lo menos esta es mi visión de futuro y pienso que es por donde va a tirar la industria. De momento estamos todavía en una industria que está en pañales, como sabéis, como estoy harto de repetir, y a la vista está que de momento tenemos nada más que ETFs de Bitcoin sobre futuros, o sea, de futuros, y no al contado, que es lo que ya tendríamos que tener hace tiempo. Y ahora se están empezando a presentar solicitudes de ETFs de futuros sobre Ethereum, o sea que todavía estamos muy atrás de esa visión que tengo, pero pienso que antes o después llegará. Lo dicho, pienso que antes o después habrá un montón de ETF sobre criptomonedas y que cualquiera podrá acudir a su banco de toda la vida y comprar estos ETFs pues como compran acciones en su banco, ¿no? Será algo totalmente normal y al alcance de todo el mundo.
incluso gente que no entienda nada de esto, gente muy mayor que a lo mejor no tienen ya los conocimientos para entender este tipo de tecnologías, pero que acudirán a su banco a lo mejor con sus ahorros, preguntando al comercial del banco, bueno, pues cómo le pueden sacar rendimiento a sus ahorros, y el comercial les ofrecerá los productos de siempre, les ofrecerá, pues, que si bonos del Estado, que si letras del Tesoro, acciones, en fin, lo típico, ¿no? Los típicos productos del banco. Pero entre esos productos tendrán también ETFs con exposición a criptomonedas. Esa es mi visión de futuro y pienso que es una evolución lógica, ya que es un mercado que está en plena expansión y, al igual que otros mercados como la bolsa, pues acabará llegando a estos niveles. ¿Qué opináis? ¿Tengo una visión incorrecta? ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo? No sé, comentadme abajo en los comentarios qué os parece. Pero yo lo veo clarísimo. Pienso que esta industria en plena expansión, bueno, no va a parar de crecer y antes o después pues van a llegar todo tipo de productos financieros, al igual que tenemos en otros mercados típicos o clásicos. Vamos a tener todo este tipo de productos financieros también en el sector cripto. Y bueno, pues creo que no quería comentar nada más aquí. Sobre todo era eso, daros mi visión sobre el tema de los ETFs. Y en cualquier caso me parece curioso que solo ahora, hasta ahora, no hayan caído en presentar solicitudes de ETF sobre Ethereum. Y lo dicho, es cuestión de tiempo que empiecen a presentar solicitudes de ETF sobre otras criptomonedas o sobre varios activos en un solo ETF, ¿vale? Lo dicho, a lo mejor un ETF que englobe las 10 top criptomonedas, por ejemplo. En fin, yo pienso que eso llegará, pero de momento estamos todavía con la segunda criptomoneda más importante, que es Ethereum. Así que bueno, poco a poco. El caso es que la industria va avanzando en la dirección correcta y bueno, pues antes o después esto llegará a unos niveles inimaginables ahora mismo. Y bueno, no me enrollo más, creo que ya he comentado todo lo que quería decir aquí. Así que bueno, como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.